En el video anterior les compartí parte de mi recorrido por Valencia, pero si lo que viste te gustó, espera a que veas todo lo que hay en este. Salimos bien temprano a conocer todo lo que se pudiese del centro histórico de Valencia y sus alrededores. Y en el camino nos topamos con la Plaza de Toros de Valencia, inspirada en la arquitectura civil romana. Su estructura la forma un polígono de 48 lados con 384 arcos al exterior. A pocos metros de la Plaza de Toros está la enorme Estación del Norte, principal estación ferrocarril de la ciudad y una estación terminal de carácter monumental y estilo modernista valenciano, inaugurada en 1917 y que destaca tanto por su riqueza ornamental como por sus grandes proporciones. Fue catalogada como bien de interés cultural en 1983. La planta baja está exclusivamente destinada al público y dispone de varios locales comerciales que incluyen tiendas, cafeterías, restaurantes, etc. Entre los servicios ferroviarios que ofrece están el de larga distancia, donde unen Valencia con Barcelona, Tarragona y demás ciudades, el de media distancia, que une Valencia con Murcia, Cartagena, Madrid, entre otras, y el de cercanías. De camino al siguiente sitio al que íbamos, pasamos por la parte frontal del Ayuntamiento de Valencia y aprovecho para decirles que cada día no deja de impresionarme la arquitectura de España. Miren qué belleza. Y por fin llegamos al mercado central de la ciudad de Valencia, el cual es considerado como una de las obras maestras del modernismo valenciano. Este espectacular bazar cuenta con 1.200 puestos en los que se vende todo tipo de alimentos, como pescados, mariscos, frutas, especias, carnes y embutidos, entre otros, tanto para consumo doméstico como para abastecer a importantes restaurantes de Valencia, con lo que se corona como el mercado de productos frescos más grande de Europa. La compra en este lugar está cargada de gran encanto por la belleza de su arquitectura y la tradición e historia del mercado. El mercado central combina el metal, las cúpulas, el vidrio, las columnas, al recuerdo gótico del modernismo, como si de una catedral del comercio se tratara, combinando con la vecina lonja de la Seda. En el centro del edificio se aprecia una gran cúpula coronada por una veleta. Frente a la lonja de la Seda y al lado del mercado central está la iglesia de los Santos Juanes, también conocida como Iglesia de San Juan del Mercado, y está catalogada como Monumento Histórico Artístico Nacional. La lonja de la Seda de Valencia es una obra maestra del gótico civil valenciano, situada en el centro histórico de la ciudad. Fue nombrado Monumento Nacional desde 1931 y la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1996. La lonja está formada por varias partes, entre ellas el Patio de los Naranjos, el cual es un jardín que luego de comprar tu entrada es lo primero que te vas a encontrar. Es un espacio tranquilo y relajante que cuenta con diversos naranjos y cipreses y con una fuente central en forma de estrella de 8 puntas. A su alrededor hay unos bancos de piedra para descansar mientras se observan las satíricas gárgolas, los detalles de la fachada de la sala de contratación y los de la puerta del Consulado del Mar. Luego está el salón columnario o sala de contratación, en el cual se levantan 8 esbeltas columnas
de 11 metros de altura y su techo es una maravilla de la arquitectura que vale muchísimo la visita. En la parte izquierda del Patio de los Naranjos se encuentra la planta baja del Consulado del Mar. Cuenta con un interesante techo de estilo renacentista y era una institución donde los jueces o los cónsules de comercio celebraban sesiones sobre asuntos marítimos y mercantiles. Actualmente se utiliza para exposiciones y audiovisuales. Ahora, en la primera planta del Consulado del Mar es donde se encuentra la Cámara Dorada. Se accede a través de una escalera monumental de piedra desde el Patio de los Naranjos y sinceramente esta fue una de las salas que más me impresionó. Este techo de madera policromada tiene centenares de piezas de carácter zodiacal, bélico, grotesco, quimérico, vegetal, musical y heráldico como el escudo de la ciudad de Valencia que se repite decenas de veces. Y seguimos el recorrido hasta la Catedral de Santa María de Valencia, donde predomina el estilo constructivo gótico valenciano. Es sede del Arzobispado de Valencia y en su interior se venera el Santo Cáliz, fechado del siglo I. La catedral tiene una entrada llamada Puerta de los Apóstoles, nombrada así por las estatuas de los 12 apóstoles que alberga. Es de estilo gótico francés y durante los años 1960 la puerta fue completamente restaurada y las figuras fueron expuestas en el Museo de la Catedral y sustituidas por copias, que son las que hoy decoran la puerta. Y muy cerca de la catedral también podrás visitar el Museo de la Almoina, un museo arqueológico inaugurado en 2007 situado en la Plaza de la Almoina en el centro histórico de Valencia. Sitio que no puedes dejar de visitar son las Torres de Serrano o Puertas de Serrano. Son una de las dos puertas fortificadas de la muralla medieval de Valencia que aún permanecen en pie. El conjunto está formado por dos torres poligonales unidas por un cuerpo central, donde se abre la puerta propiamente dicha con forma de arco de medio punto. Es bien de interés cultural desde 1931 y su uso principal durante mucho tiempo fue servir de defensa en cualquier asedio o eventual ataque a la ciudad, pero más generalmente se utilizaba para ceremonias y entradas oficiales de embajadores y de reyes, y se le consideraba, y aún se considera, como la entrada principal de la ciudad. En la actualidad, las torres se pueden visitar y subir a lo alto, desde donde se tiene una vista increíble de Valencia. Las Puertas de Serrano también se utilizan para varios actos de la ciudad y el más característico es la crida, corríjanme si no se pronuncia así, o la llamada Fiesta de las Fallas. El último domingo del mes de febrero, la Fallera Mayor proclama a los valencianos y falleros que ya están en Fallas, desde una tribuna levantada delante de la fachada exterior. ¡Qué lindo! Se sube un ángel. Está súper alto. Yo no sé por qué no estaba buscando.
Bueno, y llegó el momento más esperado, uno de los más esperados. Vamos a probar la horchata de Valencia, muy famosa. Así que vamos para allá, a ver qué tal. La horchata es una bebida refrescante, símbolo de la gastronomía de Valencia y conocido en todo el mundo por ser típico y autóctono, con una larga historia y un reconocimiento y prestigio probado, gracias sobre todo a la denominación de origen Chufa de Valencia. Me llevaron a uno de los sitios donde mejor la sirven y debo confesar que la amé desde el primer sorbo. ¿Sabe como a coco? Me da como... ¡Ay, qué rico! Dios mío. Me parece como a la caña. ¿Y el batido? A eso me lo podías haber asociado. El batido es Dios. Me lo podías haber Me asociado encanta, a la caña. me encanta la horchata. En mi último día en Valencia, renté una bicicleta y me propuse recorrer el famoso Jardín del Túria. Con su extensión de casi 10 kilómetros, es un parque urbano público situado en el antiguo lecho del río Túria. Este parque es uno de los más visitados de Valencia y de España, pero además supera en dimensiones a grandes parques de París o Madrid. El Túria se ha convertido en un lugar de entrenamiento de miles de corredores y además posee numerosos puentes, algunos con más de 5 siglos de antigüedad, muchas veces destruidos por las riadas y reconstruidos después. Y aquí te dejo algunos de los que más llamaron mi atención. Y si te entran ganas de comidita típica de Cuba, pásate por la taberna cubana, que además de su comida espectacular, la vibra tan bonita que se respira me hizo sentir como en casa, como en mi Cuba bella. Agradecida siempre con ustedes por verme y con la vida por permitirme disfrutar de estos momentos tan lindos. Los quiero. Chao.